Dios les bendiga, amada familia del Remanente Internacional, hermanos, hermanas, hermanitos y hermanitas. Para nosotros es un gozo estar aquí reunidos en nuestro servicio doctrinal, donde Dios va a hablar a nuestras vidas, y yo le pido que nos dé el conocimiento y el entendimiento para que de parte de Él podamos entender lo que significa la paz. Entonces yo te pido por un momento que inclines tu rostro, que cierres tus ojos, y vamos a orar para comenzar nuestra doctrina. Amado Dios Padre, en esta hora te doy las gracias por este día. Te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, del Remanente Internacional, por cada hermano que puede estar viendo esta doctrina. Háblales, amado Espíritu Santo, a través de la palabra que es la verdad, para que puedan entender y tener el conocimiento y llevarlo a la práctica. Te doy la bienvenida, mi Dios Padre, que tu presencia nos acompañe en este servicio. Y Señor Jesús, tú eres el que mereces brillar, tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien amamos y a que sabemos que está intercediendo por nosotros a la diestra de Papá. Amado Espíritu Santo, tú tienes libertad para llevar todo el servicio doctrinal. Tu amado Espíritu Santo es quien nos revelas a través de la palabra la verdad, y podemos entenderla y guardarla en nuestro corazón para llevarla a cabo. Son bienvenidos, y en el nombre de Jesús damos gracias, damos también acción de gracias, porque estás tú y nos estarás acompañando en ese servicio. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. El mundo entero en la actualidad está esperando que exista paz en tantas guerras que hay, pero la verdadera paz solamente la podemos encontrar con Dios. Y han pasado muchas guerras, como la Segunda Guerra Mundial, pero en la actualidad las Naciones Unidas han invertido muchísimo dinero para que puedan estar en paz las naciones, pero realmente no han tenido ningún éxito, porque pues existió la guerra de Corea del Norte, sucedió la guerra de Vietnam, y también pues ha habido muchas guerras. Y por más que las Naciones Unidas hagan, inviertan, lleguen a acuerdos nación con nación, realmente tenemos que aprender a comprender que la paz solamente va a provenir de parte de Dios. Va a provenir de que nosotros le entreguemos nuestra vida a nuestro Señor Jesús, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, y lo dejemos entrar en nosotros. Eso realmente es lo que nos va a traer paz. Y nosotros, cuando nos reconciliamos con Dios a través de Jesús, y nosotros reconocemos nuestros pecados, pero no nada más es reconocerlos, sino es alejarnos de ellos, entonces realmente nosotros comenzamos a vivir la verdadera paz. Hay muchos certámenes de belleza donde las finalistas les hacen preguntas que anhelan, y muchas dicen que la paz mundial. O incluso tú puedes escuchar a niños o jóvenes adultos que le preguntan que realmente qué quisieran que aconteciera, y muchos hablan de la paz, pero la paz nunca va a poder salir del hombre, porque nosotros, cuando nos enojamos, cuando estamos realmente mal con otro país, lo único que viene a nuestra mente es destruir, es crear bombas, es crear armamento, bombas nucleares para destruir esa nación. Entonces de nosotros realmente no sale nada bueno. Pero cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, cuando nosotros realmente entregamos a Dios nuestra vida y dejamos que nuestro Señor Jesús habite en nuestro corazón, y realmente nos alejamos del pecado y dejamos que la palabra, que la presencia del Espíritu de Dios, que trae libertad,
si vemos a través de la palabra, comenzamos a encontrar la verdad, y ahí es donde nosotros comenzamos a tener una paz. Cuando nosotros encontramos esa paz que proviene de Dios, nosotros no queremos estar peleando con otras naciones. Entonces muchas personas piensan que realmente necesitamos que se frene las guerras, que no escuchar más armas, pero solamente eso lo vamos a poder conseguir con que cada uno aceptemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y cuando nos reconciliamos con Él y dejamos que sane nuestra mente, nuestro corazón, porque venimos realmente teniendo heridas desde muy pequeños, y muchas veces, como vimos la doctrina pasada, nosotros no tenemos pleito con las personas, ni con la familia, ni con las naciones, sino con nuestro adversario, que es el diablo. Entonces nosotros vemos que quieren ser muchas naciones quieren tener el control y ser del primer mundo, y cuando otra nación no está de acuerdo, entonces de nosotros no proviene de nosotros los celos, las divisiones, las contiendas. Pero para que nosotros tengamos paz, que tanto la gente anhela realmente, que ya no existan guerras, que ya no existan divisiones, que realmente podamos no dividirnos, sino estar unidos y ser más compasivos por lo que le pasa a cualquier nación. Eso solamente lo vamos a poder experimentar teniendo a Dios en nuestro corazón y realmente dejarle el control de nuestra vida a Jesús. Y entonces de ahí va a provenir la paz. Entonces la paz, por más que las Naciones Unidas han querido invertir dinero, pues no. Entonces yo creo que es muy importante que nos vayamos a la palabra. Por eso es el servicio doctrinal. ¿Qué Dios que nos dice para que nosotros podamos tener paz? Así es que yo le pido que abra su Biblia en Juan 14:27. Para que, ¿qué mejor que nuestro Dios para a nosotros hacernos entender y poder llevar a cabo y no tener miedo y vivir confiados de lo que Dios puede hacer si nosotros verdaderamente leemos su palabra y tenemos el entendimiento? Y dice la palabra en Juan 14:27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué nos quiere decir aquí nuestro Señor Jesús en este versículo? Él nos está dando un consuelo en nuestro corazón. Él nos está diciendo que la paz proviene de Él y que Él la da, y no la da como el mundo le espera. El mundo quiere que el ser humano dialogue, pero nosotros, cuando creemos que Él nos reconcilia con Dios y que Dios perdona nuestros pecados, y comenzamos a vivir esa paz que Él da y comenzamos a vivir su gloria y su amor, entonces nosotros comenzamos a entregar completamente a Dios nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestro oído, nuestros pies, todo nuestro corazón. Y entonces nosotros comenzamos realmente a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que realmente no es como el mundo nos las quiere pintar. Entonces, cuando nosotros vivimos bajo esa confianza, bajo esa paz, bajo esa presencia, bajo ese amor, entonces nosotros realmente comenzamos a hacer la voluntad de Dios y ya no estamos pensando en hacerle daño a nadie. Lo que queremos es que los demás experimenten lo que nosotros estamos experimentando, teniendo realmente un encuentro, porque cuando no conocemos a Dios, cuando no leemos la palabra, vivimos cansados, realmente queriendo estar bien con los demás, pero nosotros no podemos controlar lo que piensan las otras personas, lo que sienten las otras personas, pero sí podemos entregarle nuestra vida a Jesús, y sí podemos dejar que Él venga y nos dé esa paz
que no nos puede ofrecer el mundo, y que nosotros realmente orar por nuestras familias, por nuestras amistades, para que ellos también acepten a Jesús, se reconcilien con el Padre y se alejen del pecado, para que entonces en conjunto, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, no querramos estar mal. Entonces la paz solamente va a provenir de Dios. Nosotros no tenemos eso, y entonces cuando entregamos nuestra vida comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Ya no estás pensando en que le vaya mal a esa persona que te hizo daño, sino al contrario. Así como Dios ha tenido misericordia con nosotros, queremos que Dios tenga misericordia y que ellos experimenten ese amor y esa misericordia y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En lo personal les puedo decir que cuando yo acepté a Jesús, lo primero que Dios me dio fue paz. Me llenó de paz, me llenó de amor. Y de ahí es donde proviene la paz, estando bien con Dios, entregándole nuestra vida a Jesús y dejando que el Espíritu Santo transforme nuestra forma de pensar y sane nuestros corazones, para entonces comenzar a hacer la voluntad de Dios. Porque la paz no es como uno la buscaba antes, de esperar que el otro venga y te diga, o que tú vayas y le digas, sino que Dios te pone el hacer, Dios te pone el estar bien con las personas. Así es que vámonos también a otro versículo para saber qué otro consejo nos da Dios para tener paz. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor nos preguntamos, ¿qué clase de paz es esta? Bueno, la Biblia nos menciona varias clases diferentes. Existe la paz mundial, que tanto muchos anhelan, que está siendo buscada por el mundo en este instante y en cada nación. Se han gastado gran cantidad de dinero, millones, para tratar de obtener y de no estar en pleito con otras naciones. El mundo nunca lo logrará sino hasta cuando llegue a este mundo y a sus vidas y a su corazón el príncipe de paz, que es Jesucristo de Nazaret. Él es el único que viene a brindar a nuestra vida la paz que el mundo no nos puede dar, y que Él puede brindar la paz a todo el mundo, todo aquel que lo busque, de toda nación, de toda raza, de toda etnia. Dios va a traerle paz a todo el mundo, y eso solamente es por nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos paz, de la cual nos habla Pablo en el capítulo 5 de Romanos, y nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la paz que llega a un alma que ha tenido complejo de culpa. Nosotros hacíamos antes lo malo y Dios ya no les había perdonado, pero nosotros todavía no nos perdonábamos de las cosas que habíamos hecho mal. Entonces nosotros hemos tenido paz con Dios porque Jesús nos justificó en la cruz del Calvario, y por medio de esa justificación, por esa confianza de lo que Jesús hizo, ahora tenemos paz. Y ahora la culpa se fue en el nombre de Jesús, y entonces nosotros nos sentimos bien con Dios, nos sentimos en paz con Dios, porque hemos creído que hemos sido perdonados a través del acto de que nuestro Señor Jesús nos sustituyó en la cruz del Calvario, que llevó ahí nuestras faltas, y entonces nosotros experimentamos esa paz y realmente confiamos que Dios ya nos perdonó. Amén. Amén. No nada más existe la guerra, como ahorita acabamos de ver a través de la palabra, de la guerra en todas las naciones, sino también nosotros tenemos una guerra en nuestra alma. Hay en nosotros esa inquietud, esta falta de paz, y nosotros vamos a ver qué Dios nos dice a través de la palabra, cómo podemos obtener la paz en nuestra alma. Muchas veces tienes insomnio, muchas veces estás con ansiedad, estás con depresión, y es normal
porque no sabemos realmente en dónde encontramos esa paz en nuestra alma. Y muchas veces estamos enojados, estamos amargados, estamos frustrados, porque en el alma, en el corazón está el alma, y ahí es donde comenzamos a segregar los sentimientos. Porque desde niños, las circunstancias por las cuales hayamos vivido, o en la adolescencia, o malas decisiones que hemos tomado en nosotros, hay un caos en nuestra alma, porque ahí es donde almacenamos los sentimientos. Y entonces nosotros no tenemos paz, y realmente sentimos que nadie nos quiere, sentimos el impulso de contestarle a los demás, sentimos el impulso de tirar todo lo que ya hemos recorrido, y por eso hay matrimonios separados, hijos que no se ven, o padres que no se ven con sus hijos, porque no hay paz en el alma, porque hay una guerra. Entonces, ¿cómo podemos obtener la paz que necesita nuestra alma? Entonces, ¿quién mejor que Dios a través de la Biblia para darnos el entendimiento y el conocimiento de cómo obtener esa paz que necesitamos tanto en nuestra alma? Porque eso a veces nos agobia, nos envejece, nos entristece, nos hace estar de mal humor. Entonces, bueno, y contendiendo con las personas que amamos, e incluso con las que ni conocemos. Entonces vamos a irnos a la palabra en Isaías 48, 22. Dice la palabra: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Cuando las personas hacen lo malo, no encuentran paz, porque ya una vez que hicieron algo, sienten la culpa de que no están a gustos, que dañaron a su familia, que ya dañaron a una amistad. Entonces, las personas que continuamente hacen lo malo, que están realmente metidos en cosas que no les está llevando a nada bueno, que solamente su mente está maquinando en guerras, está maquinando en dividir, está maquinando en cómo robarle a la gente, en cómo matar, esas personas no tienen paz en su alma. Entonces no es lo que yo digo, sino es lo que dice la palabra. Y en Isaías 57, 21 dice la palabra: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, el hombre sin Dios vive una guerra en su alma. Siempre está no queriendo dejar lo malo que está haciendo, pero la mala consecuencia es de que no encuentra paz, tiene insomnio, piensa que Dios no. Hay muchísima gente que dice: lo que yo hice, Dios no me quiere o no me va a perdonar. Y yo quiero decirles el día de hoy que Dios perdona, que Dios es el único que puede dar la paz en nuestros sentimientos, en nuestra alma. Si nos dañaron nuestros padres, si nos dañó algún familiar, o incluso nosotros que hemos tomado malas decisiones y que vemos la consecuencia por no realmente dejar que Dios tomara y nos mostrara y hacer la voluntad de Él. Entonces nosotros estamos siempre con ansiedad, con depresión, con insomnio, porque no descansa uno. Físicamente cierra los ojos, pero tu mente está cansada todos los días y comienza a manifestarse también en el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que entender que solamente Dios, a través de nuestro Señor Jesús, puede sanar esa guerra que tenemos interna en nuestra alma. Amén. En Proverbios 28:1 dice la palabra: dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Qué quiere decirnos aquí Dios? El pecado, a pesar del punto de vista que puede tener el hombre acerca de él, coloca a las personas siempre en un temor permanente.
siempre están ansiosos, y estas personas viven en un tiempo donde se condenan a sí mismos. Esto es una condenación propia. Hay que aprender a recibir el perdón de parte de Dios, pero también hay que aprender a perdonarnos nosotros. En cierta ocasión se encontraba un joven escuchando a un predicador que explicaba la Biblia. Por la forma en la que él se estaba defendiendo, el predicador se dio cuenta que este joven estaba viviendo en pecado con una muchacha. Él comenzó a defender lo que estaba haciendo, aún antes de que alguien le acusara por ello. El predicador nunca le dijo nada de lo que este joven estaba haciendo, pero la conciencia de él, de una forma u otra, lo motivaba a defenderse a sí mismo. Y aquí leemos: huye el impío sin que nadie lo persiga. Nadie se había puesto a señalar a este joven, ya que el predicador ni sabía quién era él. Sin embargo, este joven sintió su pecado y pensó que debía defenderse. Estaba ahí, mas el justo está confiado como un león. Amén. Entonces, cuando nosotros hay una guerra, sin que nadie se venga a decirnos nada, comenzamos a justificar lo que estamos mal. Comenzamos a defender, porque lo que quiere el que está haciendo lo malo es que nadie lo corrija. Entonces siempre vive bajo un temor permanente de que, y me van a cachar lo que estoy haciendo, y si le soy infiel a mi esposo y a mi esposa, un día me va a cachar. Y siempre que hacen, le ponen contraseña a su celular, y que ya no nada más contraseña manual, sino con huella, sino con rostro, porque siempre están defendiendo lo que están haciendo mal, y están en un constante temor de en qué momento va Dios a sacar a la luz eso que no está haciendo bien. Pero más sin embargo, el que hace lo justo ante los ojos de Dios y del hombre está confiado como un león. Así es que si realmente nosotros queremos tener paz en nuestro corazón, cambiemos y entreguémosle a Dios, que no querramos hacer nuestra voluntad, sino agradarle a Dios y realmente hacer las cosas correctas, para no vivir en constante temor de en qué momento Dios, eso que está oculto, lo va a sacar a la luz. Porque estás inquieto y ya estás viendo la hora, y que si estás en drogas, que ya se están echando los jóvenes gotas en sus ojos. ¿Por qué? Porque hay una guerra en su alma. Y este predicador, y cuando nosotros le predicamos a una persona de que Dios lo ama y que Dios lo quiere reconciliar a través de su Hijo Jesús, jamás le vamos a decir lo que está aconteciendo en su vida, porque primera, no lo conocemos, y segunda, lo que queremos es que realmente experimenten esa paz en su alma, ese descanso, para que realmente pueda estar sin depresión, sin ansiedad, sin temor de lo por venir, sino confiado en lo que Dios va a hacer en la vida de cada persona que le entregue a Dios sus pensamientos, su corazón, su alma y su espíritu. ¿Quién mejor que Dios, que dice que Él tiene planes para bien para nosotros? Entonces nosotros muchas veces tomamos malas decisiones y después tenemos una consecuencia, pero qué mejor dejarnos guiar por Dios para experimentar esa paz en nuestra alma. Porque si tú hablas mal de una persona, con otros tarde o temprano va a llegar a oído de ese familiar, de esa amistad, y tú, aunque esa persona no sabe lo que dijiste, tú estás inquieto, porque tú no puedes ver a la cara a esa persona, porque tú sabes lo que dijiste, tú sabes que señalas a esa persona, tú sabes lo que murmuraste, y tienes temor de que vengan
y te digan en tu cara, ya me enteré lo que dijiste. Entonces, confesemos a Dios lo que hemos hecho mal, confesemos a Dios si hemos levantado un falso testimonio por alguien, y vayamos cuando nos sintamos preparados delante de esa persona, y de veras no esperemos a que sea tarde. Hagámoslo mientras estemos en vida y decirle a esa persona yo creo que es muy valiosa nuestra paz de nuestra alma, es algo muy valioso, y mejor pongámonos a cuentas con Dios y vayamos a decirle a esa persona, perdóname porque yo te juzgué, porque no somos nadie para juzgar, porque nosotros también cometemos errores. Así es que no tengamos temor y confesémosle a Dios y pongamos a cuenta con cualquier persona que hemos salido mal, para que tengamos paz en nuestra alma. No es posible estar conociendo a Jesús y no experimentar la paz en nuestra alma, y no vemos y oímos que la gente dice, yo tengo el gozo del Señor, y tú no experimentas ese gozo. Pues para experimentarlo, confiésale a Dios, sepárate del pecado y comienza a hacer las cosas bien, y no importa las veces que tengas que comenzar, pero hazlo para que tengas paz en tu alma, para que realmente tú puedas hablar con Dios, porque Dios sabe todo de nosotros, pero qué mejor que hasta el mínimo detalle tú puedas dialogar con Él, y que tú tengas la confianza de que Él está ahí para ayudarnos, para abrazarnos, para amarnos, para decirnos, camina, es por fe, no es por vista, y podamos realmente estar aquí en la tierra de extranjeros, de peregrinos, aunque sabemos que nuestro lugar es en el cielo, pero estar con una paz en nuestra alma que solamente la puede dar Jesucristo, que es el príncipe de paz. Amén. Las personas realmente, para tener esta paz en su alma y no vivir tensos, ni en temor, ni nerviosos, solamente es Jesús. Porque si las personas no buscan a Jesús, comienzan a consumir drogas para poder quitar ese temor, esa ansiedad, esa angustia, y comienzan con las drogas, con el cigarro, comienzan con el alcohol, y la realidad es de que se topan que cuando pasa el efecto de lo que tomaron, se sienten mal, sienten esa guerra en su alma. Y por eso es tan importante, porque la persona, eso no es lo que realmente le va a fortalecer su alma y le va a dar paz, sino aparte de sentir todo ese temor, nerviosismo, angustia, ira, aparte de eso va a tener una adicción. Entonces nosotros realmente tenemos que decirle a Dios todo lo malo que hemos hecho. Vamos, Señor, mira, yo no he hecho lo que es correcto, yo me he comportado así, yo he murmurado, yo no he sido agradecido contigo, no he sido agradecido con las personas que me rodean. Entonces tenemos que aprender, y Dios, que es grande en misericordia, comienza a traer paz en nuestra alma. Amén. Entonces vámonos a la palabra en Apocalipsis 20:12, y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en estos libros, según sus obras. Entonces, si usted y yo no confesamos nuestros pecados y no nos volteamos a ver a Dios y le decimos: ayúdame, sálvame, porque yo no puedo, de todos modos va a haber un juicio en el que tú y yo vamos a estar cara a cara con Dios. Y ese libro de que qué vergüenza que todas las cosas que hemos hecho mal va a ser en público. Entonces hay que aprender a reconocer nuestros errores, a entregarle a Dios y decirle: cámbiame. Ahora, ya les hablé de lo que es tener la guerra en nuestra alma,
Pero ¿cuál es la solución que nos da Dios para tener paz en nuestra alma? Entonces Dios no quiere que viva usted agobiado, que viva usted temeroso. Dios no quiere que usted viva amargado. Dios no quiere que usted viva en contienda, sino Dios lo que quiere es darle paz a su corazón. Entonces, el mundo le llama paz a la ausencia de las guerras. El mundo le llama paz a silenciar los cañones y las armas, pero realmente eso no es la paz que Dios quiere que tú y yo tengamos y experimentemos. Amén. Primero, la Biblia llama paz al arreglo de cuentas que tenemos con Dios. Eso es lo que Dios le llama paz. Y en Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La frase justificados pues por la fe se refiere al acto que tiene lugar en el momento en el que confiamos en Cristo Jesús. Así que en primer lugar tenemos la paz. La Biblia menciona varias veces la paz. Por ejemplo, hay ese sueño de la paz mundial. Las Naciones Unidas se han esforzado por obtener la paz en el mundo, así como antes le había procurado la Liga de las Naciones. No lograron la paz en el pasado y no la están logrando en el día de hoy. Estimados hermanos, y cualquiera que pueda estar viendo esta doctrina, muchos creen que si uno promueve esta paz por todos los medios, a su alcance irá creciendo una conciencia social a todos los niveles. Y entonces, por último, habrá paz en el mundo. Sin embargo, mientras haya pecado en los corazones de los hombres, nunca habrá paz en el mundo. Solamente el príncipe de paz, que es Jesucristo, podrá traer esa paz en la tierra. Pero esta paz mundial no es la clase de paz de la cual nos habla Pablo en este versículo, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paz proviene de que tú y yo confiamos nuestro presente a Dios, que reconocemos lo que hemos hecho mal, y nuestro Señor Jesús nos justifica con su preciosa sangre, nos reconcilia con nuestro Dios Padre y comenzamos a hacer un presente con Dios. Y entonces es cuando todo mundo deja que Jesús entre en su corazón, y entonces solamente el príncipe de paz va a traer paz en todo el mundo, en toda nación. No importa lenguaje, no importa color, no importa tradición. Jesús es el único que va a traer paz a nuestras vidas, a nuestra alma, a nuestros pensamientos. Y nosotros, mientras pongamos la confianza en lo que Jesús nos está enseñando y pongamos en Él nuestro presente, créeme que tu futuro va a ser bendecido. Tu futuro va a estar en paz. No vas a tener temor a la muerte. Yo era una de las personas que yo tenía temor a que se muriera un ser querido, temor a morir yo. Pero cuando yo acepté a Jesús, al príncipe de paz, vino a traer esa paz en mi corazón. Y ahora yo sé que Él me dio vida eterna, y a mi familia también, y salvación. Y sé que el día que nos mande llamar, en el cielo nos vamos a encontrar. Y esa confianza y esa esperanza la tengo, y esa paz vino a mi vida. ¿Cómo me di cuenta que yo tenía esa paz y esa confianza de esa promesa que hay? Que cuando mis abuelitos partieron con el Señor, Dios me dio esa fuerza que no fue humana, sino que provino de Él, donde yo creo que los voy a ver, y donde, claro, uno se siente, uno se duele, pero uno sabe que se va a ver con sus seres amados. Entonces, ¿los extrañas? Sí. Y los recuerdas, pero ya no hay esa incertidumbre en nuestro corazón, sino hay esa paz
que solamente esa confianza proviene de Jesús. Amén. También tenemos esa paz que se conoce como la tranquilidad del alma. Esa es la paz que el Señor Jesús menciona en 3 de Juan capítulo 14, 27, cuando nos dice: la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no les doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz viene a aquellos creyentes que no solamente han confiado en Cristo, sino que también hemos descansado en el Señor. Y Él está cumpliendo su voluntad en nosotros. Ojalá yo pudiera decir que he experimentado esta paz continuamente desde que soy creyente, pero no ha sido así. Reconozco que la paz está disponible hoy para el creyente. La mayoría de los creyentes tenemos nuestras propias altas y bajas. A veces esta paz inunda nuestra alma, que está en nuestros sentimientos, y esa es una hermosa experiencia. Pero hay ocasiones en las que estamos bajo presión o tensión o dificultades o ante los efectos del cansancio y no experimentamos esa paz. Bueno, pues esa paz da la tranquilidad personal, no es aquella de la que Pablo habla aquí. La paz de la cual Pablo habla en este versículo, como primer resultado de la salvación, es el estado de estar reconciliado con Dios. Número 2, es la paz que resulta entre el pecador reconciliado con Dios. Número 3, el pecador ya no es enemigo de Dios, que lucha contra él. Número 4, el creyente en Cristo tiene paz con Dios, quien ha extendido su misericordia al pecador. Dios ya no tiene ningún cargo alguno contra el pecador. El pecador ya no es culpable y sabe que Dios, que en el pasado estaba en contra de él, ahora está a favor de él. Tiene una salvación que es permanente y eterna. Esta paz resulta de tener perdonándonos los pecados y de estar el pecado en buena relación con Dios. Observemos que Pablo menciona una y otra vez que tenemos paz por medio de la sangre de Jesucristo en su sacrificio. Es una paz extraordinaria. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, no solo huyó de Dios, sino que también se halló distanciado de la vida de Dios, sin capacidad ni inclinación para volverse a Él. Y Dios tuvo que alejarse del hombre. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios volvió sus ojos a nosotros. Entonces, Dios, siendo santo, extendió sus brazos para todo aquel que se acerque, y por medio de nuestro Señor Jesús y por medio de sus preciosas sangre y sus preciosas llagas, tú y yo tengamos perdón de todo lo malo que hemos hecho. Incluso en la actualidad no podemos decir que no le hemos fallado a Dios. En la actualidad le seguimos fallando a Dios, pero nos estamos dejando descansar en Él y atesorar, porque la paz, tú no puedes ir a una tienda y no la puedes comprar. Entonces es algo que proviene de que Dios vuelve sus ojos a todo aquel que se arrepiente y que acepta a su Hijo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y la palabra nos dice en Mateo 11, 28, que cuando nuestro Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estén muy cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esta es la paz en la que nosotros encontramos redención. Una vez que tú y yo vamos delante de Él y le decimos: en esta área yo no puedo, pero tú ayúdame, nosotros comenzamos realmente a experimentar esa paz y a confiar en lo que Jesús puede hacer. A lo mejor estás pasando por un problema de salud, a lo mejor estás pasando por un problema matrimonial, a lo mejor estás pasando un problema como joven de que ves que otras personas hacen lo incorrecto y como que en tu mente
no entiendes por qué no puedes hacer esas cosas. Entonces cuando tú comienzas a entregarle a Dios, yo te entrego mi mente, yo te entrego, porque muchas veces hay padres que son primerizos y piensan que no van a poder, pero Dios, si tú te acercas y le dices, Señor, a mis fuerzas no es, pero tú dame la sabiduría para poder dirigir a mis hijos, y déjame, Señor, descansar en ti. Y entonces comenzamos a experimentar esa paz, porque no es a nuestras fuerzas, es a lo que Dios puede hacer a través de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Pero vayamos, le entreguemos al Señor nuestro cansancio, entreguémosle al Señor nuestro enojo, entreguémosle al Señor nuestras dudas. Créeme que Él va a traer la paz y la respuesta que tú y yo estamos necesitando. Amén. Amén. Bueno. Número 2. El bien más preciado de la vida es la paz. Ninguna casa, ni carro, ni familiar, ni amistad tienen el poder para darnos paz. Mucha gente está pensando en que, y si yo tuviera una casa, y ya tiene la casa, pero si yo tuviera una más grande y no tiene paz, y si yo tuviera un carro, pero no le da gracias a Dios que tiene una casa, no le da gracias a Dios que tiene un carro, y está, pero si mis amistades me quisieran, pero si mis familiares me quisieran. La paz no proviene por lo que tienes ni a quien tienes, sino que esa viene de parte de Jesús. Cuando tú entiendes que no es la cantidad de cosas que tú tengas, sino que tengas a Jesús. Y cuando tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes paz. Tú tienes paz, tú tienes confianza de, a pesar de ver que las cosas se ponen difíciles, que aunque somos creyentes tenemos momentos de dificultad, momentos de descanso. Y créeme que esta carrera, porque Dios nos lo muestra, es hermosa, pero sí es cansada. Y cuando menos nos damos cuenta, ya transcurrieron los tiempos, los años, porque en la palabra hemos visto esos hombres que Dios los mandó a llamar para hacer la voluntad de Él. Y los años pasaron rápido. Cuando Dios le mandó a llamar a Moisés y le dijo que iba a llevar a su pueblo Israel a la tierra prometida, estuvieron 4 años en el desierto. Uno envejece en el caminar, pero es muy bello. Y cuando sustituyó a Moisés, Josué, 40 años peleó para tomar posesión de las bendiciones de Dios, de esa tierra prometida que era Canaán. Pero tenemos realmente que creer en Dios, pero también poner de nuestra parte. No nada más es todo Dios, sino también nosotros tenemos que confiar que si Dios nos dice, ven a mí, si estás cansado, atribulado, yo te voy a hacer descansar, vayamos a Él. ¿Qué espera usted? Entonces tenemos que entender que la paz no te la va a dar ni una marca de ropa, no te la va a dar ni la casa más grande, ni si tienes 10 carros, sino la paz solamente proviene de Jesucristo. Hay personas que viven para trabajar y hay otras que trabajan para vivir. Entonces, no, aprendamos a confiar en Dios y a que Él sea nuestro equilibrio para tener paz, porque cuando no tenemos paz comenzamos a estar cansados, comenzamos a estar irritados con todo el mundo, porque nos falta la paz de Dios. Entonces queremos trabajar para obtener cosas y para obtener cosas, pero si confiamos que Dios ya tiene bendiciones para nosotros, que si tú siembras, Dios te va a dar una cosecha temprano o tardía, pero tienes que confiar. Y no es por tu esfuerzo, sino porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque Dios es misericordioso y porque Él conoce de qué tenemos necesidad. Entonces, ¿por qué no atesoramos esa paz que solamente proviene de Jesucristo? Amén. Amén. Punto número 3. Se conserva la paz cuando se vive fuera del pecado y descansando en Dios. Cuando yo les decía a ustedes, cuando estamos preocupados,
por las cosas malas que hacemos, estamos tensos, estamos nerviosos y comenzamos a creer que las drogas, el alcohol, el cigarro, pero si nosotros realmente confesamos, mire, incluso yo le aseguro que cuando a mí me pasaba cuando yo era adolescente, si yo hacía algo malo y me lo guardaba, pues estaba inquieta, pero mi mamá me veía y me decía, tú algo tienes, y cuando en ese momento yo le decía a mi mamá, es que fíjate que le pegué a un taxi, hasta comienzas a sentirte tranquilo, porque ¿qué es la respuesta de tus padres? No andes pidiéndole a otras personas que te ayuden, acude conmigo, y entonces te sientes bien, porque no, ocultar las cosas no te producen tranquilidad. Pero es igual con Dios. Si tú haces algo malo, ve con Dios y aléjate del pecado, y entonces tú vas a comenzar a experimentar esa buena comunicación con Dios, y Él va a comenzar realmente a darte ese descanso que tú necesitas, porque hemos hecho cosas que a Dios no le han agradado. Pero cuando tú y yo nos acercamos a Él y le confesamos, yo me enojo mucho, Señor, yo soy una persona intolerante, Señor, yo soy una persona que me gusta el alcohol, pero Señor, yo creo que tú puedes quitarme, Señor, esto que no te agrada y que va a dañar más adelante mi hígado. Señor, yo creo que tú puedes quitarme esto en el nombre de Jesús, y comenzamos a sentir ese descanso. Amén. Número 4. Dice la palabra en donde estaba, perdón, no les leí la palabra, donde dice en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti preserva, porque en ti ha confiado. Cuando tú y yo hablamos con Dios y ponemos nuestra mirada en Dios, comenzamos y Dios comienza a guardar nuestra vida. Amén. Número 5. El cristiano tiene grandes promesas a su favor, en las cuales podemos descansar. En Isaías 51 del 12 al 13 nos dice la palabra, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? 13. Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extiende los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige, cuando ese disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? Nosotros tenemos grandes promesas, y muchas veces en nuestras vidas hay personas que vienen a ponernos cargas o a ponernos una opresión. Pero dice el Señor que Él es el consolador, que por qué tememos lo que un hombre o una mujer nos pueda hacer, que nosotros tenemos que ir con Él para que Él nos dé ese consuelo que necesitamos. Y muchas veces vivimos con el temor de que la otra persona es malhumorada, y que la otra persona te pone cargas que no. Entonces dice el Señor, no temas. ¿Por qué temes a un simple mortal? Nosotros tenemos realmente que acercarnos y que recibir consuelo de parte de Él, y no tener temor de lo que un humano nos pueda hacer o un familiar nos pueda hacer. Amén. En Isaías 54 del 15 al 17 dice la palabra. 15. Si alguno conspira contra ti, esa es otra promesa, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. 16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas del fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. 17. Ninguna arma forjada contra ti, dice el Señor, prosperará, y condenarás contra la lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová.
Entonces tenemos esas promesas, guárdenlas en su corazón. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Entonces vamos a estudiar por último el Salmo 91. Amén. Así es que busque por favor el Salmo 91 del 1 al versículo 16. Dice así la palabra del Señor: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. 3. Él te librará del lazo del cazador. Son promesas de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y andarga en su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saetas que vuelen de día. 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque han puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 12. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. 14. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 15. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto es muy hermoso, ¿verdad? Es un lenguaje muy lindo. La persona que nos describe es el mismo hombre a quien le llaman bienaventurado, que es bendecido. El Señor Jesucristo es el hombre perfecto y santo, el hombre que es sin pecado. Él siempre habita al abrigo del Altísimo. El problema que yo tengo es que llego ahí algunas veces, pero no me quedo mucho tiempo. Es lo mismo cuando uno visita un hotel y se queda ahí por una noche nada más. No tenemos ahora, dice el versículo 3 y 5, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga en su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele del día. Opino que estos versículos pueden ser utilizados para el pueblo de Dios. Y Dios ha hecho que esto sea verdaderamente real para muchos de sus hijos. Aquello que era resultado del pecado, la enfermedad y la muerte, no podía derramar nada de él. Él siempre fue el hombre perfecto. Y ya que él confiaba en Dios, su Padre, anduvo en perfecta obediencia a nuestro Señor Jesús. El gran poder de Satanás no lo podría alcanzar, ni tampoco la pestilencia de la destrucción. Cubierto por sus alas, bajo sus alas, el hombre perfecto en este mundo encontró su refugio perfecto. Él sabía que el temor que alcanzaba a otros no podría hacerle nada a él, no podría acercarse a él, y aquellos que son suyos le siguen en una vida de confianza y obediencia, reclamando para ellos también la protección y la conservación. Cuán cierto es que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero aún en todo esto, el creyente puede tener paz perfecta si se arrepiente y cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sabiendo que todo está bien. He aquí,
Aunque él me matare, en él esperaré, decía Job, capítulo 13, versículo 15. Aquí nos habla de una fe libre y verdadera y de la confianza en Dios. Esta es una declaración maravillosa. En el versículo 9 y 10 del Salmo 91 nos dice David: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. 10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿Podemos apreciar estas hermosas palabras? Amén. No a nadie va a poder tocarnos, somos la morada del Espíritu Santo. Y nos dice el versículo 11 y 12: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí deseo detenerme un momento y que miremos más de cerca lo que aquí se dice. Debemos decir que este es un pasaje que Satanás citó cuando el Señor Jesús fue tentado por él en el desierto. Y es interesante ver que Satanás sabía que este salmo era para referirse al Señor, de la misma manera que el Señor Jesucristo se había dado cuenta de ello. Por supuesto, y notemos lo que dice en uno de estos versículos: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, de mí. Ahora, nosotros no vamos a buscar lo que dice, nosotros vamos a buscar lo que dice el Nuevo Testamento. Pero si usted tiene tiempo, usted puede buscar esta cita. Cuando Satanás se lo citó al Señor Jesús en el desierto, él dejó de mencionar una cláusula: que te guarden en todos sus caminos. Él nos menciona eso. Alguien ha dicho: Satanás cita las escrituras para sus propios fines. Bueno, no creemos que él pueda hacer eso. Él las puede citar mal, y esto es lo que él hizo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Lo dijo mal. Sí, eso está bien, que te guarden en todos sus caminos. El Señor Jesucristo dice: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y eso quería decir andar en sus caminos. Tú y yo tenemos que andar en los caminos de nuestro Padre Dios. Amén. Él se estaría apartando de la voluntad de Dios si hubiera intentado hacer pan de las roscas, o si hubiera aceptado los reinos del mundo ofrecidos por Satanás, o aún más, el lanzarse al vacío desde el pináculo del templo, y todo eso relacionado con las tentaciones de Satanás. Él hubiera estado fuera de la voluntad de Dios. Que te guarden en todos sus caminos. Dice aquí el versículo 12: en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece. Dios nos va a llevar de la mano. Y como en el versículo 14 nos repite las palabras: por cuanto, nos dice dos veces en el versículo 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto dos veces ha conocido mi nombre. Como nos podemos dar cuenta, el hombre perfecto estuvo entre los filos de la muerte, nuestro Señor Jesucristo, y Él descendió a lo más profundo de este mundo, lo que quiere decir que Él pasó por la muerte y la sepultura, y fue librado en el tercer día, cuando Dios lo resucitó entre los muertos y le dio a Él la gloria, porque está sentada a la diestra, porque Él lo prometió y Él lo cumplió. Aquí dice: le pondré en alto cuanto ha conocido mi nombre. Póngase de pie, por favor. Nosotros necesitamos tener paz, pero la paz
Cristo Jesús. Entrégale tu vida, entrégale tus pensamientos, reconoce tus faltas, aléjate del pecado y recibe ese perdón que Dios te da a través del acto de amor que hizo Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario, para que tú y yo ahora tengamos esa reconciliación, para que Dios nos voltee a ver y para que nos dé esa paz que el mundo no nos puede dar. Porque la paz que el mundo momentáneamente nos ofrece es creer que porque tienes casa, que porque tienes auto, que porque tienes ropa, esa es la paz. No, la paz proviene de Dios. Esas son bendiciones que Dios te da cuando tú no te avergüenzas de decir que tu Señor es Jesucristo, cuando tú le has entregado tu corazón al Señor, cuando tú te has rendido, cuando tú has aceptado que has hecho las cosas mal, cuando has aceptado que has estado cansado y que por el cansancio te has desquitado con aquellas personas que no tienen culpa, y que Él te ayude y se lleve ese cansancio en el nombre de Jesús. Y confía por lo que esté pasando, que no te quite el sueño. Tú mira a Jesús y tú entrégale al Señor todo lo que estás pasando. Si tienes un problema de salud, si tienes un problema legal, si tienes un problema con tu familia, si tienes un problema financiero, si sientes soledad, si sientes temor, si sientes incertidumbre del futuro, ve con Él y acércate y dile: Señor, yo te entrego todo. Yo quiero caminar ligero. Yo quiero realmente experimentar tu paz. Yo quiero que tú me tengas bajo tus alas, Señor, y que en este caminar, Señor, tú cuides mis pies para seguir llevando, Señor, la palabra a todo aquel que necesita escuchar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, porque no nos avergonzamos, porque el Evangelio tiene poder de salvación y porque la paz que el mundo está buscando proviene de ti, Señor Jesús. Todo aquel que te reconoce y que se humilla delante de ti comienza a experimentar esa paz en su alma. Y ya no hay temor, Señor. Y sabemos que tú tienes planes hermosos para nosotros y que tú nos vas a defender. Y que no tememos a lo que nos pueda pasar aquí o que alguien nos pueda hacer. Porque tú vas a defendernos y porque nos vas a sostener con la diestra de tu mano, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos lo importante que es reconocer nuestras faltas, reconciliarnos contigo, papá, porque a pesar de que somos creyentes, fallamos, Señor, y necesitamos tener humildad, y no es debilidad, es humildad, Señor, de reconocer que hacemos las cosas mal. Es tener humildad, Señor, que hemos dañado a personas por esa falta de paz que no hemos querido recibir de ti, Señor, y que no nos hemos querido dejar transformar, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que cualquier persona, Señor, que pueda ver, Señor, este video, haga esta oración, Señor. Te pido, amado Espíritu Santo, que tú les pongas el realmente experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor Jesús, gracias por ir a la cruz por mí. Gracias por llevar mis faltas, mis pecados, mis rebeliones, mi desobediencia en la cruz del Calvario. Gracias por tomar mi lugar, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de ti podemos recibir vida eterna y salvación. Y tú eres el único mediador que nos puede reconciliar con nuestro Dios Padre. Señor, papá, perdónanos. No sabemos luego lo que hacemos porque no tenemos el conocimiento de ti. Te pido, Señor, que pongas mi nombre con letras de oro en el libro de la vida del Cordero Santo. Señor, yo quiero cambiar, dile. Señor, yo quiero experimentar esa paz. Señor, yo te entrego mis cargas. Señor, enséñame a tener fe, Señor, a confiar en ti y a no tener ningún temor, Señor. Y Señor, si yo le he hecho daño a personas, perdóname, dile, perdóname, Señor. Quiero experimentar el tener comunicación
el no profesar una religión, sino una relación contigo, Señor. Y saber que tú eres el único, Señor Jesús, que nos puedes llevar al cielo y que nos has ofrecido vida eterna y salvación. En el nombre de Jesús, amén. Estamos por terminar, denle un fuerte aplauso. Si tú hiciste esta oración, yo te pido por favor que dejes en el canal tus peticiones. Yo no sé tus necesidades, pero Dios sí las conoce. Permítenos orar por ti. Permítenos que Dios haga la obra en tu vida y en tu familia, para que tú puedas experimentar esta paz hermosa que no se puede comprar, pero que sí la puedes obtener reconciliándote con Dios a través de nuestro Señor Jesús y apartándote de lo malo, para que todo lo que tú hagas te vaya bien y seas bienaventurado. Así es que gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Soy la pastora Julie García y nos vemos para la próxima.